La fecha doble está más cerca que nunca y el encuentro contra Bolivia está a la vuelta de la esquina. Solo una semana nos separa del que probablemente sea el mayor reto de Óscar Ibáñez en su carrera como DT. Estamos ante el partido más importante del año para la blanquirroja y, quizás, el resultado que defina si seguimos con vida en la lucha por el repechaje o si nos despedimos de cualquier aspiración mundialista. Sí, ese bendito cupo que fue nuestro en las últimas 12 ediciones de las eliminatorias, pero que hoy, en vez de corresponder al quinto puesto, le pertenece al séptimo. Si esta fuera otra época, estaríamos eliminados desde ya, pero por azares del destino, esta vez son 6 cupos y medio, y aún así nos encontramos en UCI, conectados a un respirador artificial, esperando una oportunidad. Por eso, en el video de hoy, nos enfocamos en las posibilidades reales que tiene Perú para vencer a Bolivia en Lima. Esto es Rubén Podcast. No olvides darle like al video, suscribirte y activar la campanita. Empecemos. Parece que fue ayer cuando nos codeábamos con los de arriba en la tabla, cuando nos preguntábamos en tono sarcástico qué se sentirá perder. Pero quienes nacimos entre los 90 y 2000 sabemos que ver a nuestra selección en las últimas posiciones era algo casi normal. Desde el 2016 todo cambió para bien, hasta que el señor Agustín Lozano apareció. Pero no nos desviemos de la idea central. ¿Cuál es la posibilidad real de que Perú consiga un resultado positivo contra Bolivia en Lima? Porque, claro, esta vez no juegan con su mayor ventaja, la altura. Este análisis lo dividiremos en dos partes. Primero, revisaremos los últimos enfrentamientos entre Perú y Bolivia en Lima o terreno sin altura. Y luego analizaremos la actualidad de ambas selecciones en términos de resultados previos, convocatorias y sorpresas en sus listas para esta jornada eliminatoria. Arranquemos con los antecedentes. ¿Cómo le ha ido a Perú contra Bolivia en Lima o en lugares donde la altura no es un factor determinante? Uno de los encuentros más recientes fue el amistoso jugado en Arequipa, en 2022. Sí es cierto, Arequipa sigue siendo altura, pero con sus 2000 metros está muy por debajo de lo que Bolivia suele utilizar como fortaleza. Para este partido, la blanquirroja presentó un equipo con una mezcla de jugadores del torneo local y algunos extranjeros, buscando darle minutos y oportunidades de mostrarse. El resultado fue una victoria peruana por la mínima diferencia con gol de Luis Iberico a los 55 minutos. En ese entonces, Juan Reynoso era el técnico de Perú y Gustavo Costas dirigía a Bolivia. Sí, el peor Perú de la historia le ganó a una típica Bolivia. Si recordamos la última vez que Perú y Bolivia se enfrentaron en unas eliminatorias mundialistas, debemos remontar hasta la fecha 13, camino hacia Qatar 2022. En aquella ocasión, la selección peruana recibió a la escuadra altiplánica en Lima con la necesidad urgente de sumar puntos. La blanquirroja venía golpeada tras caer 1-0 ante Argentina en el Monumental de River, mientras que Bolivia llegaba con el ánimo por las nubes después de aplastar 4-0 a Paraguay en La Paz. El ambiente en Bolivia era de plena confianza, tanto la prensa como los hinchas daban por hecho un triunfo ante Perú, basándose en que su equipo estaba por un punto encima en la tabla. Bolivia era séptima con 12 unidades, mientras que los peruanos ocupaban el noveno lugar con 11. Sin embargo, en el fútbol, los partidos no se ganan con pronósticos, sino en el campo de juego. Desde el arranque, Perú impuso condiciones y antes del minuto 40 ya tenía una ventaja de 3-0 con goles de La Padula, Cueva y Peña. En la segunda mitad, el ritmo bajó, pero la diferencia ya estaba marcada y el marcador no se movió más. Aquella victoria fue el punto de partida para una racha positiva que llevó a la selección peruana a luchar por un cupo en el repechaje rumbo a la Copa del Mundo. Y para ser sinceros, para estas fechas se sienten igual de agrandados. Esperemos que no se olviden de este antecedente, que en pocas palabras es el más reciente también, pero vienen con la frente en alto, puesto que también ganaron de visita luego de muchos años al vencer al Chile de Ricardo Gareca hace algunas fechas. Si nos vamos un poco antes, en 2019 nos encontramos con el enfrentamiento entre Perú y Bolivia en la Copa América de Brasil. En ese partido, jugando en un campo neutral, la blanquirroja se impuso con un marcador de 3-1, con goles de Paulo Guerrero, Jefferson Farfán y Edison Flores. Perú había iniciado este certamen con un empate sin goles ante Venezuela y terminó siendo subcampeón, perdiendo la final ante Brasil. En aquel partido contra Bolivia, la bicolor dominó e impuso su ritmo de juego. Ahora nos trasladamos al último resultado reciente que vamos a analizar,
Perú contra Bolivia por la fecha 15 de las eliminatorias al Mundial Rusia 2018. La selección nacional derrotó 2-1 a los altiplánicos en Lima, con goles de Edison Flores y Cristian Cueva, mientras que Gilbert Álvarez descontó para Bolivia. Este fue un triunfo más agónico, ya que Perú necesitaba sí o sí la victoria para mantenerse en la lucha por el repechaje, y Bolivia dio pelea hasta el final, tentando el empate. Con esto podemos notar que los últimos enfrentamientos contra Bolivia, quitando el factor altura, dejan un saldo de 4 victorias para la selección peruana, 0 empates y ninguna para la selección boliviana. Lo más probable es que estos datos no jueguen, pero siempre es bueno observar cómo la altura influye en el rendimiento de los equipos. Sin ese factor, Perú ha obtenido mejores resultados. Si nos basamos solo en estos números y no en opiniones, todo indica que la blanquirroja debería llevarse sin problemas la victoria, pero en el fútbol todo puede pasar. Ahora analizaremos cómo llega cada selección, quién viene con mejor presente en sus encuentros previos en general, en sus convocados y su estilo de juego. Bolivia tiene 13 puntos y se ubica en el puesto 7, la posición que Perú quiere arrebatarle para acceder al repechaje, mientras que la blanquirroja solo suma 7 unidades y se encuentra en el puesto 10, es decir, en el último lugar de la tabla. La diferencia es de 6 puntos, por lo que una victoria nos pondría a tan solo 3 unidades de distancia del repechaje. Pero ¿cómo le ha ido a Bolivia en sus últimas visitas? Bolivia ha disputado 6 partidos fuera de casa, con 5 derrotas y una sorpresiva victoria contra el Chile de Ricardo Gareca en la fecha 8 de las eliminatorias. Es cierto que la selección chilena también viene jugando mal, y en ese partido en particular aún se lidiaba con conflictos internos derivados del caso de Arturo Vidal. Aún así, Bolivia logró imponerse 2-1 con goles de Carmelo, Algarañaz y Miguelito. Sin embargo, en sus últimos 3 encuentros disputados en general, Bolivia mostró un declive significativo. Fue goleado 6-0 por Argentina en Buenos Aires, cayó 4-0 ante Ecuador en condición de visitante, un partido en el que Ecuador mudó su localía al llano para evitar que la altura favoreciera a los bolivianos, y empató 2-2 con Paraguay en el Alto, en el nuevo Fortín de Bolivia. ¿Y cómo está la actualidad de Perú? Lamentablemente la blanquirroja es el peor local de las eliminatorias, habiendo sumado apenas 6 puntos en 6 jornadas disputadas en Lima. Sus últimos encuentros en casa fueron empate sin goles ante Chile, victoria por 1-0 contra Uruguay y un empate de 1-1 con Colombia, empate 1-1 contra Venezuela y derrotas ante Argentina por 2-0 y Brasil. Si revisamos los últimos 4 encuentros de Perú en general, encontramos la derrota por 1-0 en Argentina, el empate 0-0 ante Chile y la humillante caída 4-0 contra Brasil en condición de visitante, y también la victoria 1-0 contra Uruguay en Lima. Analizando estos resultados, se observa que Bolivia sigue siendo un mal visitante. Es cierto que logró vencer a Chile y rompió una racha de 31 años sin victorias fuera de casa en eliminatorias, pero es muy poco probable que pueda repetir esta hazaña en Lima. Desde mi punto de vista, al menos para este partido, Perú parte como amplio favorito y tiene la obligación de sumar su segunda victoria en estas eliminatorias. Sin embargo, los dirigidos por Óscar Villegas podrían buscar llevarse algún punto en Lima, quizás jugarían con línea de 5, lo que sería un resultado valioso para sus aspiraciones. Recientemente Villegas declaró: analizamos de Ibáñez cómo jugaba con Cienciano, cómo planteaba sus planteles o sus estrategias. Hacemos un seguimiento no solo del técnico, sino también de lo que vienen haciendo las selecciones en las eliminatorias. Mientras tanto, Óscar Ibáñez afrontará su primer encuentro oficial con la blanquirroja y lo hará en una situación de máxima presión, lo que lo podría jugar algo en contra. Tiene la carne en el asador y está a punto de quemarse, por lo que deberá confiar plenamente en sus convocados y la cohesión del equipo. Es por eso quizás que llamó más a viejos conocidos, porque sabe que ya tienen cierta cohesión y cierta memoria. A los convocados peruanos ya los conocemos casi de memoria y hemos realizado un video con el análisis de la lista de Óscar Ibáñez, el cual te lo dejaré aquí arriba. Pero, ¿quiénes son y cuáles son las armas más importantes de Bolivia? Son 26 jugadores convocados en la selección altiplánica. De ellos, 14 militan en clubes en el exterior y 12 en el torneo local. El promedio de edad del equipo es de 24 años, con un 50% de los jugadores más jóvenes a 23.
Esto evidencia que Bolivia sigue apostando por la juventud. Sin embargo, ¿desde cuándo tiene tantos jugadores en el extranjero? Es una pregunta que también se me vino a la cabeza. Analicemos la lista con más detenimiento y veremos el porqué. De los 26 convocados, los arqueros son los siguientes: Guillermo Vizcarra, arquero de Alianza Lima, que viene teniendo una muy buena copa y probablemente sea titular, y quizás sea el jugador boliviano que conocemos más. Los otros arqueros son Rodrigo Vanegas del The Strongers y Braulio Uriazaña del Blooming. Acá el probable titular sea Guillermo Vizcarra. En la defensa tienen a Luis Jaquín del Mushuk Runa de Ecuador, probablemente el jugador con más experiencia de Bolivia y el que sea su capitán. José Sagredo de Bolívar. Efraín Morales del Atlanta United de Estados Unidos. Juega en la MLS Next Pro con el Atlanta United 2 a sus 21 años, es decir, no juega en el primer equipo. Diego Arroyo del Shakhtar Donetsk de Ucrania, que también es jugador sub-20 de Bolivia, que aún no debuta en el Shakhtar, pero este sí fue vendido o tiene proyección a jugar en el primer equipo. Marcelo Torres del Santos Brasil, jugador de la sub-20 del Santos, es decir, juega con el equipo sub-20, todavía no tiene un ritmo profesional. Leonardo Zábala del Cancún de México, que milita en la segunda división de la Liga DMX o la Liga Expansión como se la llama ya. Es decir, muchos de sus jugadores todavía no tienen un rodaje profesional, todavía están en esa falta de experiencia, cosa que Perú podría aprovechar puesto que sus jugadores poseen mayor experiencia. En los laterales están Roberto Carlos Fernández del Akron de Rusia. Este sí es jugador de la Premier League rusa y que tiene cierta continuidad. Sería también uno de los jugadores con mayor experiencia en el extranjero de Bolivia. Yomar Rocha del Bolívar, Diego Venida del Always Ready, Lucas Macazaga del Leganés de España, que es jugador de Leganés sub-18, otro jugador de filial. Todavía no tiene ese roce profesional con jugadores profesionales. Luis Paz de Bolívar, y de centrocampistas están Ramiro Vaca del Bolívar, Miguel Terceros o bueno Miguelitos del Santo de Brasil, que probablemente sea la máxima estrella de Bolivia, pero con poca continuidad en el Santos. Es cierto, ha tenido más reflectores en la selección que en su club. Robson Mateus del Bolívar, Gabriel Villamil del LDU de Ecuador, uno de los jugadores más regulares de Bolivia, Héctor Cuellar del Always Ready, Boris Céspedes del Ipser Sport de Suiza, que milita en la segunda división del fútbol de Suiza, Óscar López del Mallorca de España, otro jugador de filial en la sub-19 de Mallorca juega. De delanteros están Carmelo Algarañaz del Kalamata de la segunda división de Grecia, Moisés Paniagua del Always Ready, Lucas Chávez del Al Tawon de la Liga de Arabia Saudita, Víctor Abrego del Nacional de Potosí y Roller Ferrufino del Always Ready. Si disgregamos de esta manera la lista, podemos notar que muchos de los convocados bolivianos son juveniles que aún no tienen participación en el primer equipo. Incluso algunos ni siquiera han debutado en su equipo filial de sus clubes y solo forman parte de las categorías menores. Desde mi punto de vista, esto jugará en contra de Bolivia, ya que el ritmo de competencia de un futbolista de primera división o incluso de segunda división es completamente distinto a la de un jugador de divisiones menores. Hay muchos nuevos nombres en las convocatorias, pero la mayoría son futbolistas en formación o pertenecientes a equipos filiales, sin desmerecer a nadie, que puede ser que tengan mucha proyección estos jugadores a futuro, pero se está jugando de la actualidad, no de la proyección a futuro. Los futbolistas peruanos, es cierto, no son muchos, no tienen tanto nombre, pero nombre por nombre llegan mejor a este presente que la selección boliviana. Y bueno, y si yo personalmente tendría que jugarme por un ganador o por un resultado, para esta ocasión sería una victoria de Perú, probablemente por 2-0 o quizás un 2-1. Y bueno, esto ha sido todo el video de hoy. No olvides darle like, suscribirte, activar la campanita y dejar un mensaje abajo de cuál crees que sea el resultado final de este partido. Esto fue Rubén Podcast y hasta la próxima.